La historia comienza con una familia que viaja en automóvil por un bosque durante una aventura. Todo parece tranquilo hasta que de repente un ciervo cruza frente al vehículo. El conductor pierde el control y el automóvil se estrella. Trágicamente, los padres no sobreviven. El único que queda con vida es un pequeño niño llamado Pete. Asustado y completamente solo, Pete rompe a llorar. Sin saber qué hacer, toma su libro de cuentos favorito, lo guarda en su mochila y comienza a alejarse de los restos del automóvil. Unos momentos después, escucha algo moviéndose entre los árboles. Asustado, Pete comienza a correr, pero una manada de lobos empieza a perseguirlo. Justo cuando están a punto de atraparlo, aparece de repente un enorme dragón. La criatura ahuyenta a los lobos y salva la vida de Pete. Todavía aterrorizado, Pete pregunta, ¿vas a comerme? En lugar de responder, el dragón empuja suavemente la mochila de Pete hacia él, demostrando que no quiere hacerle daño. Pete comprende que el dragón es amigable y ambos se hacen amigos rápidamente. Pete llama al dragón Elliot, y Elliot lo lleva hasta lo más profundo del bosque, donde estarán a salvo. 6 años después. 6 años más tarde, la historia cambia a un pequeño pueblo cercano al mismo bosque. Un anciano llamado Micham entretiene a un grupo de niños contándoles historias sobre un dragón que vive en los bosques cercanos. Insiste en que él mismo vio al dragón, pero nadie le cree. Para todos los demás, no es más que otro cuento de hadas. En ese momento llega Grace, la hija de Micham. Ella es guardabosques y lleva años trabajando en esos bosques. Ni siquiera ella cree en las historias de su padre. Grace le dice, he estado en ese bosque durante años y nunca he visto un dragón. Meacham simplemente sonríe y responde, que no hayas visto algo no significa que no exista. Mientras tanto, Pete continúa viviendo en lo profundo del bosque junto a Elliot, quien se ha convertido en su mejor amigo. Los dos pasan sus días jugando juntos, y descubrimos que Elliot posee una habilidad mágica. Puede volverse completamente invisible. Esa es la razón por la que nadie ha podido encontrarlo. Después de pasar un día divertido juntos, ambos regresan a su cueva cuando Elliot escucha de repente que alguien se acerca. Inmediatamente se vuelve invisible mientras Pete sigue en silencio al desconocido. Es Grace. Ella está marcando árboles que están programados para ser talados. Pete se fija en la brújula que lleva Grace y queda fascinado por ella. Cuando Grace no está mirando, Pete la toma en secreto y luego regresa corriendo a la cueva. Esa noche, Pete lee su antiguo libro de cuentos, y él y Elliot se quedan dormidos juntos. A la mañana siguiente, Pete se despierta después de escuchar unos ruidos extraños en el bosque. Elliot todavía está dormido, así que Pete decide investigar solo. Descubre que un hombre llamado Gavin está talando árboles que no deberían ser cortados. En ese momento, Grace llega junto a su esposo Jack y ordena a Gavin que se detenga. Gavin es el hermano menor de Jack, pero no está siguiendo las reglas. Al mismo tiempo, la pequeña hija de Grace y Jack, Natalie, ve a Pete y lo sigue en secreto por el bosque. Pete trepa a un árbol para esconderse. Natalie intenta subir detrás de él, pero pierde el agarre y termina colgando de una rama. Pete rápidamente vuelve para ayudarla, pero ambos caen al suelo. Natalie resulta herida, aunque está bien. Ella le pregunta a Pete cómo se llama, y los dos se presentan. Unos momentos después, llegan los adultos mientras buscan a Natalie. Jack pregunta por qué se aventuró sola en el bosque, y ella les cuenta que estaba siguiendo a Pete. Grace queda sorprendida al ver a Pete. Después de vivir 6 años en la naturaleza, su apariencia es completamente salvaje. Grace le pregunta con delicadeza quién es, qué está haciendo en el bosque y dónde están sus padres. Entonces nota la brújula que Pete lleva alrededor del cuello. Cuando se acerca para recuperarla, Pete entra en pánico y sale corriendo. Antes de que pueda escapar, Gavin lo atrapa. Pete cae violentamente desde un árbol y pierde el conocimiento. En el momento en que Pete resulta herido, Elliot siente que su mejor amigo está en peligro e inmediatamente comienza a buscarlo. Mientras tanto, Grace lleva a Pete al hospital. Al mismo tiempo, Elliot sigue el rastro de Pete por el bosque y finalmente llega hasta Gavin y sus hombres. Furioso, Elliot derriba un árbol enorme justo delante de ellos. Gavin se da cuenta de que hay algo gigantesco escondido en el bosque, así que decide darle caza. Pete en el hospital. En el hospital, Pete finalmente despierta y se encuentra confundido al verse en una cama. Un médico le dice a Grace que Pete estará bien. Grace le pregunta hasta a un policía quién es Pete y cómo logró sobrevivir solo en el bosque. El oficial responde que investigarán el caso y que, hasta encontrar a su familia, Pete será enviado a un hogar de acogida. Pete escucha la conversación. Como no quiere separarse de Elliot, Pete escapa del hospital y huye. Casi al mismo tiempo, Natalie va a visitarlo y descubre que su habitación está vacía. Rápidamente les dice a todos que Pete ha desaparecido. Perdido en un pueblo que no conoce, Pete no sabe a dónde ir. Mientras corre por las calles, no deja de llamar a Elliot. Finalmente, Grace logra alcanzarlo y lo detiene con suavidad.
Por primera vez en muchos años, Pete siente el consuelo de alguien que realmente se preocupa por él. Mientras tanto, Gavin y sus hombres encuentran una enorme huella en el bosque. No pueden ver nada cerca y finalmente se marchan, sin darse cuenta de que Elliot está justo a su lado, completamente invisible. Grace lleva a Pete a su casa, pero él intenta escapar nuevamente. Ella lo detiene y le cuenta que, cuando era niña, ella también era como él. Amaba tanto el bosque que sentía que era su hogar, y por eso creció para convertirse en guardabosques. Grace le promete a Pete que al día siguiente buscarán el lugar donde él vivía. Poco a poco, Pete comienza a adaptarse a la vida con la familia de Grace. Después de pasar 6 años en la naturaleza, casi todo le resulta nuevo, pero la amabilidad y la paciencia de Grace lo ayudan a sentirse seguro. Esa misma noche, Gavin y sus hombres regresan al bosque en busca de la misteriosa criatura. Debajo de un árbol gigantesco, descubren la cueva donde Pete y Elliot han estado viviendo. Dentro de la cueva, Gavin encuentra el antiguo libro de cuentos de Pete. En cuanto lo toma, Elliot ataca. Aterrorizados, los hombres corren de vuelta hacia su camioneta. Gavin incluso abre fuego, pero Elliot simplemente aplasta el arma sin hacerle daño a nadie. Después permite que los hombres escapen y sigue en secreto su camioneta, creyendo que los llevará hasta Pete. Pete comienza una nueva vida. Al día siguiente, Pete continúa estrechando lazos con Grace y su familia, especialmente con Natalie, quien rápidamente se convierte en su amiga. Entonces Grace recibe una llamada de la policía. Confirman que los padres de Pete murieron en un accidente automovilístico en ese mismo bosque 6 años atrás. Grace queda impactada. Apenas puede creer que Pete haya logrado sobrevivir completamente solo en la naturaleza durante todos esos años. El oficial también explica que una organización de acogida está preparada para recibir a Pete y le pide a Grace que lo lleve allí al día siguiente. Más tarde, Natalie le pregunta a Pete quién es realmente Elliot, ya que él no deja de hablar de él. En lugar de responder con palabras, Pete dibuja una imagen de un enorme dragón verde y sonríe. Es mi mejor amigo. Mientras tanto, Elliot busca desesperadamente a Pete por todo el pueblo. En casa de Grace, Natalie le dice a Pete que la criatura que dibujó es un dragón. También le cuenta que su abuelo Mitcham lleva años contando historias sobre dragones. Según esas historias, los dragones viven muy al norte. Natalie señala la estrella del norte y explica que esta conduce hasta su verdadero hogar. En ese momento, Grace le pide a Pete que hablen en privado. Ella le agradece por haberle devuelto la brújula y le explica que fue un regalo de su padre y que incluso guardaba una antigua fotografía familiar. Grace le pregunta con delicadeza cómo terminó viviendo en el bosque. Pete le cuenta sobre el accidente automovilístico y la muerte de sus padres. El recuerdo lo emociona. Grace lo consuela diciéndole que ella también perdió a su madre cuando era pequeña, por lo que comprende lo doloroso que puede ser. No estás solo, le dice. Pete sonríe y responde: lo sé, porque tengo a Elliot. Cuando Grace le pregunta quién es Elliot, Pete le muestra el dibujo que hizo de su mejor amigo. Grace queda sorprendida. El dibujo muestra claramente a un dragón. Pete promete: ven conmigo mañana y te lo presentaré. Mitcham y el dragón. Mientras tanto, Gavin visita a Jack y le ruega que lo ayude a capturar al dragón. Le cuenta todo lo que ocurrió en el bosque, pero Jack no cree ni una palabra. Frustrado, Gavin se marcha con sus hombres para cazar al dragón por su cuenta. Sin que ellos lo sepan, Grace escucha toda la conversación. Por primera vez comienza a creer que quizá realmente exista un dragón. Más tarde esa noche, Elliot llega silenciosamente hasta la casa de Grace. A través de una ventana, ve a Pete, leyendo felizmente un libro de cuentos junto a Grace, Jack y Natalie. Al observar a Pete riéndose con su nueva familia, Elliot se aleja tristemente. Siente que ya ha sido reemplazado. Con el corazón roto, Elliot regresa solo a su cueva. Al día siguiente, Grace visita a su padre y le muestra el dibujo de Pete. Para su sorpresa, el dibujo es exactamente igual al dragón que Mitcham había dibujado años atrás. Aterrorizado, levantó su rifle, pero el dragón nunca lo atacó. Simplemente lo observó y después desapareció tranquilamente entre el bosque. Mitcham le cuenta que cuando les dijo a todos lo que había visto, nadie le creyó. Grace se pregunta cómo pudo pasar tantos años trabajando en esos bosques sin haber visto nunca al dragón. Mitcham sonríe y responde: tampoco viste a Pete, y él estuvo allí todo el tiempo. Pete presenta a Elliot. Al día siguiente, Grace lleva a Pete y Natalie al centro de acogida, pero no lleva a Pete al interior. En cambio, continúan hacia el bosque junto a Mitcham. Pete los conduce hasta su casa del árbol escondida en lo profundo del bosque, un lugar al que nadie había llegado antes. Luego entra en la cueva y llama a Elliot. Unos momentos después, el enorme dragón sale de la cueva. Grace, Natalie y Mitcham quedan completamente sin palabras. Grace finalmente comprende que su padre siempre había dicho la verdad.
Natalie acaricia felizmente a Elliot mientras Meacham tiene la oportunidad de volver a ver a la increíble criatura después de tantos años. Pero el momento de paz no dura mucho. Gavin y sus hombres aparecen de repente y atacan a Elliot. Lo atrapan con unas pesadas cuerdas. Aunque Pete lucha para proteger a su amigo, los cazadores logran inyectarle un tranquilizante antes de que pueda escapar. Débil y sin poder volar, Elliot es capturado y llevado al almacén de Gavin, donde lo encadenan. Jack llama inmediatamente a Control de Animales, esperando que se hagan cargo de la situación correctamente. Pero Gavin se niega a entregar a Elliot. Está convencido de que el dragón ahora le pertenece. Creyendo que este descubrimiento lo hará rico y famoso, Gavin planea mostrar a Elliot al mundo entero. Pete está destrozado. Les ruega a todos que dejen que él y Elliot se marchen, prometiendo que desaparecerán y nunca volverán a ser vistos. Natalie le explica que Grace no tenía idea de que Gavin planeaba hacer todo aquello. Mientras tanto, los funcionarios forestales llegan al almacén. Gavin se niega a entregar a Elliot, insistiendo en que el dragón le pertenece porque él fue quien lo encontró. Natalie le muestra en secreto a Pete una tubería que conduce al interior del almacén. Los dos se introducen por ella y encuentran a Elliot encadenado. Al ver a su mejor amigo atrapado de esa manera, Pete queda destrozado. Mientras Gavin y los oficiales intentan abrir la puerta principal, Natalie la cierra con llave desde dentro, dándoles tiempo suficiente para liberar a Elliot. Intentan ayudarlo a escapar volando, pero todavía está demasiado débil debido al tranquilizante. Cuando los oficiales finalmente consiguen entrar, el almacén parece estar vacío. Todos creen que el dragón escapó, sin darse cuenta de que Elliot se ha vuelto invisible. Grace llega poco después y descubre que Pete, Natalie y Elliot todavía están escondidos dentro. Rápidamente idean un nuevo plan. Como Elliot todavía no puede volar, lo sacarán del almacén escondido dentro de un camión. Natalie pone el camión en marcha. Justo entonces, Meacham atraviesa el almacén con su vehículo, abriendo un camino para que puedan escapar. Corren hacia el bosque mientras todos los demás los persiguen, decididos a detener a Elliot. Gavin coloca su camioneta delante de ellos. Meacham pisa los frenos, pero estos fallan. Gavin apenas consigue apartarse antes de que el camión choque contra su vehículo y continúe a toda velocidad por el puente. Elliot finalmente recupera la fuerza suficiente para volar y aterriza sobre el puente. Pero cuando ve a la multitud acercándose, entra en pánico y lanza fuego sobre el puente para mantenerlos alejados. Desafortunadamente, el camión de Grace y Jack queda atrapado entre las llamas. Gavin intenta ayudarlos, pero el fuego es demasiado intenso y el camión comienza lentamente a deslizarse por el borde del puente. Pete grita desesperadamente: «Son buenas personas, por favor, sálvalos». Elliot inmediatamente rescata a Grace y Jack, pero mientras lo hace, el puente se derrumba, haciendo que los tres caigan al río. Natalie y Meacham quedan devastados, creyendo que no sobrevivieron. Pete, sin embargo, nunca pierde la esperanza. Sabe que Elliot jamás permitiría que murieran. Unos momentos después, Elliot vuelve a elevarse hacia el cielo con Grace y Jack a salvo sobre su espalda. Al presenciar este acto de bondad, Gavin finalmente comprende lo equivocado que estaba. Pero antes de que puedan celebrar, aparecen helicópteros en el cielo para capturar a Elliot. Sabiendo que ya no es seguro quedarse, Pete y Elliot desaparecen nuevamente en el bosque. La despedida. Cuando regresan a la cueva, descubren que su hogar ha sido destruido. Pete propone construir uno nuevo, pero Elliot sabe que ya no pueden quedarse allí. Ahora que los humanos saben que existe, nunca dejarán de buscarlo. Pete comprende que finalmente ha llegado el momento de despedirse.